pasada. Dijimos de que el magma era una mezcla de silicatos. ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando nos corta todo. Bien, bueno, ahora sí están viendo todo. Tratemos de ser puntual, porque hay chicos que están gastando sus datos móviles y no es justo. Bueno, a ver, decíamos de que en la clase pasada, una de los temas que vimos al final era lo referido a esta diapositiva, en donde tenemos una cámara magmática, que esa cámara magmática era el receptáculo que contenía el magma. Y dijimos de que el magma era la roca fundida, era esa mezcla de silicatos fundidos a altas presiones y temperatura. Ese magma se podía encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Que esa cámara magmática tenía, ay Dios, admitir, que esa cámara magmática a su vez, a ver si es que se conecta alguien más. La cámara magmática tenía una fisura por donde se filtraba el material. De vuelta. Para todos vamos a tener una tolerancia de 10 minutos nada más, ¿no? Para el inicio de las clases. Porque si no, a cada rato tenemos que interrumpir. Bien, entonces, esa cámara magmática posee una fisura por donde se filtra ese material. ¿Sí? El material se filtra que por una fractura, por ejemplo, se deposita en ese lugar y se produce el enfriamiento, la solidificación a través del proceso de cristalización y teníamos como resultado esa roca ígnea. Si el enfriamiento ocurría en el interior de la corteza, Franco, ¿cómo se llamaba esta roca? ¿Roca ígnea intrusiva o extrusiva? Franco García. Intrusiva, profe. Intrusiva, perfecto. Cuando llegaba a la superficie era expulsada, ascendía por esa chimenea, era expulsada por el cráter, salía al exterior, se enfriaba, se solidificaba, teníamos una roca ígnea extrusiva, ¿sí? O también denominada volcánica. Entonces, también dijimos de que cuando el enfriamiento y la solidificación ocurrían en el exterior, ese enfriamiento era rápido, por lo tanto, no permitía la formación de cristales de mayor tamaño. Por lo tanto, cuando nosotros observábamos una roca con esta característica y si hacíamos un análisis macroscópico, ¿no? Observábamos minerales bien desarrollados o de un tamaño bien definido. Caso contrario de lo que se puede observar en una muestra como esta, ¿sí? En donde se observan los distintos colores y esos distintos colores que hacen referencia a la presencia de cristales, ¿sí? Presencia de cristales con un tamaño mayor y bien definido, ¿sí?
Bien, nos quedó ver esta diapositiva. Esta diapositiva que hace referencia a la reacción de Bowen, que fue presentada en 1922. Y acá, si hacemos el análisis de esta reacción, tenemos una rama. Fíjense en mi cursor, tenemos una rama que es discontinua y una rama que es continua. Continua a la derecha, discontinua a la izquierda. ¿Qué es lo que sucede con esta reacción? ¿Qué es lo que dice la reacción de Bowen? Que a medida que la temperatura, acá tenemos altas presiones y temperaturas y van disminuyendo las presiones y la temperatura. Esto es lo que sucede en el interior de la cámara magmática. Cuando las temperaturas son altas, se produce la cristalización de determinados minerales, cristalizan determinados minerales. Entonces, ¿quiénes son los primeros en cristalizar? Por ejemplo, es el olivino a altas presiones y temperatura. Si las condiciones van cambiando, es decir, que va disminuyendo la temperatura, ese olivino puede reaccionar con el líquido remanente que existe en esa cámara magmática y se cambia la composición y podemos tener ese olivino reacciona porque cambian las condiciones ambientales y reacciona también con el remanente de lo que existe en esa cámara magmática y se forma otro mineral que es el piroxeno. Y así hasta llegar al último mineral. ¿Qué es el último mineral? Es el cuarzo. Y el cuarzo se forma, se cristaliza a bajas temperaturas. ¿Qué es lo que quiere decir? De que este cuarzo es un mineral más resistente. Y si recordamos lo que vimos en minerales, Marisol, ¿qué dureza tenía el cuarzo? 2,7. No, dureza. ¿Se acuerdan de que decía la uña tenía una dureza de 2,5? ¿Sí? Entonces, el cuarzo, a ver, ¿quién recuerda algo? ¿Qué dureza tenía el cuarzo? 7, profe. 7, profe. 7. Entonces, es un mineral resistente, ¿sí? Entonces, es un mineral que lo vamos a encontrar ahora en rocas ígneas, seguramente en rocas sedimentarias, en rocas metamórficas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por su dureza, ¿sí? Se forma en un ambiente de bajas temperaturas. Entonces, el primer mineral en formarse a altas temperaturas es el olivino. Ese olivino, si bajan las temperaturas, reacciona con el remanente que existe en la cámara magmática y se forma un piroxeno. ¿Sí? Se cambia la composición, se cambia el ambiente. Entonces van apareciendo otros minerales y otros minerales más resistentes. ¿Qué sucede en la rama continua? En la rama continua existe un intercambio de iones, ¿sí? ¿Qué es lo que se intercambia? Por ejemplo, a altas temperaturas tenemos plagioclasas cálcicas, está presente el calcio. Disminuye la temperatura y se cambia el calcio, el ion del calcio por el ion del sodio, ¿sí? Hay un intercambio nada más de iones. Volvemos seguimos de nuevo con la reacción. A ver, porque yo les decía de que el olivino es menos resistente y el cuarzo más resistente. El olivino, según su estructura interna, está formado por un tetraedro de silicio. ¿Sí? Fíjense, es el silicio que tiene 4 uniones de oxígeno, pero es un tetraedro nada más. Pasamos a lo que es el piroxeno, o sea, sería entonces, va cambiando la temperatura, por lo tanto,
se producen otros minerales, ¿sí? Otros minerales que dijimos de que van a ser más resistentes. En este sector aparece el piroxeno. Y fíjense en cómo es el piroxeno. El piroxeno posee una unión de tetraedros, pero esa unión es lineal. Pasamos a los anfíboles, o sea, un mineral más resistente que el piroxeno. ¿Por qué? Porque cambia la composición de la temperatura, ese piroxeno que ya estaba formado reacciona con el remanente de lo que existe en esa cámara magmática y se forma otro mineral, que son los anfíboles. Entonces, esos anfíboles ya son una bicapa de tetraedros. Una bicapa del tetraedro, o sea, fíjense, acá partimos de un solo tetraedro de silicio. Acá ya es lineal, acá tenemos doble lámina, ¿sí? Y llegamos a lo último de que ya tenemos varias láminas. Entonces, también por eso químicamente podemos decir que llegamos a minerales más estables a bajas temperaturas. ¿Por qué tenemos que conocer bien lo que es la reacción de Bauer? ¿Por qué? Porque nos dan mucha información, ¿sí? En este sector de la reacción, se forman minerales que son minerales oscuros, ¿sí? Todos estos minerales son minerales de coloración oscura. ¿Por qué? Porque son ricos en hierro, en magnesio, en silicio y en oxígeno. Según su composición, también lo podemos llamar o denominar ferromagnesianos. En el otro sector tenemos cuarzo, tenemos muscovita, el feldespato de potasio, que es esta ortosa de color rosada. Son minerales más claros, son minerales que en su composición está el potasio, está el sodio, el aluminio, el calcio, el silicio y el oxígeno. Son minerales alcalinos, ¿sí? Son ácidos, son minerales, son silicatos claros. Entonces, ustedes podrían ubicar al granito en este sector, ¿sí? El granito está constituido por un mineral que brilla, es la muscovita, tiene un mineral rosado, que es la ortosa o la ortoclasa, que es ese feldespato de potasio, tiene algo de cuarzo. Dijimos que también tenemos las plagioclasas cálcicas. Entonces el granito está formado por minerales que se ubican en este sector en la reacción de Bauer. Un basalto está constituido por minerales oscuros, ¿sí? Que lo podemos ubicar en este sector. Con respecto a la meteorización, los minerales que son los últimos en cristalizar, dijimos de que químicamente estaban formados por una cadena, ¿sí? Entonces, esos son los minerales más resistentes a la meteorización. ¿Qué es la meteorización? Es la fragmentación de una roca. Esto también ya lo vimos la clase pasada. Y lo que nos queda por decir también son los símbolos cartográficos de las rocas ígneas. Símbolos cartográficos, ¿para qué nos va a servir? A nosotros nos va a servir para cuando tengamos que hacer cualquier dibujito, cuando tenemos que hacer una carta geológica, cuando se hace una carta geomorfológica, cuando tenemos que representar la presencia de rocas ígneas plutónicas o intrusivas, rocas ígneas volcánicas o extrusivas, las representamos con una B. ¿Sí?
Listo, hasta acá entonces rocas ígneas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces dijimos de que según el origen existían las rocas ígneas, rocas sedimentarias, Maestra, rocas metamórficas y piroclásticas. ¿Sí? disculpe. En la serie discontinua, ¿qué minerales dijo que, o sea, dijo que tenían coloración oscura y qué minerales tiene ahí? Discontinua, es toda esta serie. Esto es la continua. Las Ujú. discontinuas, minerales oscuros, olivino, piroxenos, los anfíboles, la biotita, que es la mica negra. Bien, profe, gracias. Son minerales, entonces, minerales que son menos resistentes. Acuérdense de que el cuarzo está acá al último, el cuarzo tiene dureza 7, el cuarzo es un mineral claro, ¿sí? Entonces son minerales alcalinos. Bien, profe, gracias. Bien. Pasamos entonces a lo que son las rocas sedimentarias. La vamos a definir como rocas formadas por la depositación del material detrítico o por la depositación química u orgánica del material disuelto, provisto por la desintegración de las rocas preexistentes, el posterior transporte y la depositación en forma de sedimentos sobre los que actúan los procesos diagenéticos. Bien, vean de que está marcado la palabra detrítico, sedimento, también existe algo nuevo, otra palabrita que dice procesos diagenéticos. ¿Qué es el material detrítico? El material detrítico es un material inconsolidado, producto de la meteorización. ¿Qué es un sedimento? Un sedimento es un agregado inconsolidado de origen orgánico o inorgánico u orgánico, producto de la depositación. Así como nosotros estudiamos las rocas ígneas intrusivas y las rocas ígneas extrusivas, acá en rocas sedimentarias tenemos, según la clasificación, vamos a estudiar las rocas sedimentarias clásticas, rocas sedimentarias químicas y las rocas sedimentarias biogenéticas. Clástica, la palabra clástico viene de algo, ustedes se tienen que imaginar algo que se rompió, que se fragmentó. ¿Sí? Un clasto es producto de la fragmentación de algo. ¿Sí? Clástico. Entonces ahora vamos a ir analizando una por una este grupo de rocas sedimentarias. Y vamos a comenzar por las rocas sedimentarias clásticas. Vamos a este dibujito de abajo. Cuando se produce una roca sedimentaria clástica, previamente debe ocurrir distintos procesos, pero que van así todos entrelazados. Primero, a ver, como yo les dije recién, una roca sedimentaria clástica se forma a partir de algo que se rompió, que se fragmentó. Entonces, ¿qué es lo que se fragmentó? Previamente tiene que ocurrir una meteorización. ¿Qué es la meteorización? La meteorización es una fragmentación física de una roca. Recién vimos símbolos cartográficos, entonces ahora nosotros ya tenemos que incorporar lo que ya estudiamos. Entonces, Franco Delgado, si tenemos este símbolo cartográfico que es el signo positivo
estamos haciendo referencia de que este relieve está formado por ¿qué tipo de roca, Franco? Una roca ígnea plutónica. Una roca ígnea plutónica o intrusiva, ¿sí? Entonces, tenemos, a ver, ¿cómo lo vamos a interpretar este grafiquito? Tenemos esa roca, ese relieve formado por ese granito, ¿sí? Yo acá les hice un grafiquito y puse el sol, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a un ambiente en donde durante el día aumenta la temperatura. Durante la noche disminuye la temperatura. Entonces, quiere decir de que acá existe una gran amplitud térmica, ¿sí? Ese aumento de temperatura, cuando existe un aumento de temperatura, los constituyentes de una roca se dilatan, por lo tanto se dilata, entonces la roca aumenta su volumen. Cuando se produce la baja de temperatura por la noche, se contraen los constituyentes de la roca. Entonces, durante todos los días, en verano, hay una dilatación, contracción, dilatación, contracción. Entonces, al cabo del tiempo, eso va a generar esa fragmentación de la roca, ¿sí? Entonces, tenemos esos detritos, ¿sí? Se forman esos fragmentos que hace rato yo les dije que es el material inconsolidado productos de la meteorización, ¿sí? Tenemos esos fragmentitos, esos detritos de la fragmentación de estas rocas preexistentes, ¿sí? Entonces, esta roca que dijimos que era el granito se fragmenta, producto de esa fragmentación tenemos los detritos. Estos detritos se depositan al pie de ese relieve positivo, ¿sí? Como acá estamos observando que tenemos una pendiente, esos fragmentos de rocas van a ser transportados, fíjense de que aquí está la palabra, la T, van a ser transportados y en ese transporte también van a experimentar la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es la remoción del material y es la puesta a disposición del transporte. ¿Quién realiza el transporte? El transporte lo puede realizar el agua, lo puede realizar el viento, lo puede realizar el hielo. Y ese agua, hielo y viento son agentes, ¿sí? ¿Qué es el transporte? El transporte es el desplazamiento del material y es ese desplazamiento a favor de la pendiente, ¿sí? Cuando disminuye la pendiente en estas zonas bajas, se produce la depositación o la sedimentación del material. Este gráfico, ¿lo entendieron? Lo que les acabo de explicar son los procesos hasta la depositación o la sedimentación del material ese suelto, ¿sí? Hasta donde luego comienzan a actuar otros procesos para la formación de una roca sedimentaria, ¿sí? Volvemos a este grafiquito. Acá tenemos también una roca que va a experimentar esa meteorización. ¿Qué es la meteorización? Es la fragmentación física de una roca preexistente, ¿sí? Se fragmenta esta roca preexistente, tenemos los detritos. Estos detritos van a experimentar la erosión. ¿Qué dijimos que era la erosión? La erosión es la remoción del material y la puesta a disposición para el transporte.
¿Qué es el transporte? El transporte es el desplazamiento del material que puede ser realizado por el viento o por el hielo, y lo deposita en las zonas bajas. Esas zonas bajas reciben el nombre de cuencas de sedimentación, son las zonas deprimidas, o sea, las zonas bajas. Luego, ese material experimenta otro proceso denominado diagénesis. ¿Qué es la diagénesis? La diagénesis son los cambios físicos, físico-químicos o bioquímicos del material, en donde van a experimentar una compactación, una cementación, una recristalización, y ese material que anteriormente fue no consolidado, era suelto, era un agregado de material, luego se forma una roca sedimentaria, ¿sí? Una sedimentita. Entonces, para que se forme la sedimentita, que es la roca sedimentaria, primero ocurrió desde arriba. Fíjense, desde arriba ocurrió esa meteorización, ¿sí? Es lo que dice acá, una meteorización. Producto de esa meteorización tenemos fragmentos, y esos fragmentos lo podemos denominar fragmentos de roca, o también lo podemos denominar detritos. Esos fragmentos experimentan una erosión, ¿sí? Que lo pone a disposición para el transporte. ¿Qué es el transporte? Es el desplazamiento de ese material. Disminuye la pendiente, disminuye esa capacidad del transporte por alguno de esos tres agentes que nombramos, se produce la sedimentación o la depositación. El material ya no puede ser transportado, entonces se deposita. Ese material depositado, ¿qué es lo que va a experimentar? Experimenta la diagénesis, ¿sí? Todo, fíjense en que se va depositando así como en este gráfico, se depositan en capitas, ¿sí? El material. La parte de arriba genera presión o peso para la parte de abajo, ¿sí? Entonces el material al principio es un material suelto, después experimenta ese peso de la parte de arriba y comienzan a experimentarse los cambios denominados diagénesis, que dijimos de que son cambios físicos, físico-químicos o bioquímicos. La última etapa de la diagénesis es la litificación. ¿Qué es la litificación? Es el cambio, es cuando pasamos del material no consolidado al material consolidado, que va a ser la roca sedimentaria. ¿Sí? Entonces, en esta diagénesis se produce la compactación, la cementación y la recristalización. ¿Se entiende? Cómo se forma una roca sedimentaria clástica. Primero va a ocurrir una meteorización, una erosión, un transporte, una sedimentación o depositación, y por último la diagénesis. Tenemos que saber qué significa meteorización, qué es la erosión, el transporte, la sedimentación y por último la diagénesis. Una de las últimas etapas de la diagénesis es la litificación. ¿Qué es la litificación? Es el paso del material no consolidado a lo consolidado. Cuando tenemos ese material consolidado, tenemos lo que es la roca sedimentaria, la sedimentita. Muy bien.
Entonces, en una roca sedimentaria clástica podemos reconocer distintas partes. En esta roca sedimentaria clástica podemos observar clastos de mayores tamaños. Fíjense en acá. Si analizamos, por ejemplo, acá tenemos todas estas imágenes que están abajo, son rocas sedimentarias. Gráficamente, en estas rocas sedimentarias podemos observar clastos de mayor tamaño que también, o sea, que conforman la fracción principal, también se les llaman el esqueleto de una roca, son fragmentos de minerales o fragmentos de rocas, ¿sí? Entonces tenemos lo que llamamos los clastos, la fracción principal. Alrededor de esos clastos podemos observar una matriz, ¿sí? La matriz está constituida también por clastos, pero de menor tamaño. Y todo eso está ligado, cuando uno dice está ligado, está pegado, está cementado, está unido por un cemento, ¿sí? Este cemento en una roca sedimentaria no lo observamos, sino que este cemento le confiere color a la roca sedimentaria. Y existen distintos cementos, por ejemplo, de composición, que en su composición tengan carbonatos de calcio, puede ser de que tienen óxidos de hierro, hidróxido de hierro, pueden tener también sílice. Y ese cemento es un precipitado químico de sustancias minerales, ¿sí? Entonces, hasta ahí se comprende lo que es una roca sedimentaria clástica. Lo que vimos anteriormente es cómo se forma una roca sedimentaria clástica, ¿sí? Primero tiene que ocurrir una meteorización, pasamos por distintas etapas hasta donde tenemos una roca sedimentaria, ¿sí? Ahora, ¿qué observamos en una roca sedimentaria? En una roca sedimentaria vamos a observar clastos de mayor tamaño que conforman la fracción principal, que también lo podemos denominar, que es el esqueleto de la roca sedimentaria. Rodeados a esos clastos tenemos lo que es una matriz. Esa matriz también está constituida por clastos, pero por clastos de menor tamaño. Y todo está unido por el cemento, que es ese precipitado químico de sustancias minerales, que podía ser de carbonato de calcio, de sílice, de óxidos de hierro o hidróxidos de hierro. Entonces, acá tenemos una imagen de una roca sedimentaria clástica. Acá tenemos otra imagen de una roca sedimentaria clástica y acá tenemos otra imagen. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la bibliografía en función del tamaño del clasto o la fracción principal. A ver, ¿hasta acá no se marearon? Jaramillo. Profe, ahí cuando dijo de que los clastos de menor tamaño puede ser que correspondían al cemento de la matriz. No, volvemos, tenemos una fracción principal, que son todos estos clastos de mayor tamaño, ¿sí? Todos los de mayor tamaño son los clastos, ¿sí? Alrededor de estos clastos tenemos una matriz, ¿sí? Esa matriz está formada por clastos de menor tamaño, más chiquititos, son granitos más pequeños. Y todo está unido por el cemento. Ajá.
Ahora, al cemento no lo vemos. Es un precipitado químico, es algo que pega. No lo vemos, pero nosotros podemos decir, por ejemplo, en esta imagen del medio, que el cemento tiene en su composición algo de hierro, ¿sí? Porque tenemos algo colorado. El cemento es lo que pega. Ahora, según el tamaño de este clasto, de la fracción principal, tenemos varias categorías de rocas sedimentarias clásticas. Tenemos, por ejemplo, una roca sedimentaria clástica que se llama un conglomerado o una brecha, después tenemos una arenisca y después tenemos una limolita o la arcillita. Ustedes en su guía de trabajo práctico, cuando en la próxima clase hagamos el trabajo práctico, se van a encontrar con este cuadro. ¿Cómo tenemos que leer este cuadro? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Tenemos que tener en cuenta el tamaño. Fíjense de que acá tenemos el tamaño y va bajando, ¿sí? Tenemos en milímetros, que son de 2,56 a los 2 milímetros. ¿Qué quiere decir? De que los clastos, estos de mayor tamaño, si los clastos están comprendidos entre el 2,56 y los 2 milímetros, estamos en presencia de una roca denominada conglomerado. Si el clasto, es decir, el de mayor tamaño, está comprendido entre los 2 milímetros y 1 sobre los 16 milímetros, estamos en presencia de una roca sedimentaria denominada arenisca. Y si el tamaño del clasto es más chiquita, estamos en presencia de una roca denominada limolita o arcillita. Acá estamos hablando de rocas sedimentarias. En esta columna dice agregado no consolidado. ¿Qué quiere decir? De que agregado no consolidado es cuando el material, el fragmentito, experimentó meteorización, erosión, transporte, se deposita, tenemos el sedimento. ¿Qué es el sedimento? Es el agregado no consolidado, ¿sí? Es el material suelto, ¿sí? Es lo que tenemos acá en esta cuenca de sedimentación. Después comienzan las etapas de diagénesis y hasta llegar a una roca sedimentaria. ¿Qué quiere decir entonces? Que si tenemos una grava, si la grava esa está depositada en esa cuenca sedimentaria, después esa grava después va a experimentar la diagénesis y al último de esa diagénesis, que es la litificación, tenemos esta roca, ¿sí? Que es el conglomerado o la brecha. Fíjense, pasemos a la arenisca. La roca, ya cuando está consolidada, se llama arenisca. Pero esa arenisca se formó por unos granos de arena, ¿sí? Los granitos de arena están sueltos, están acumulados en la cuenca de sedimentación. Esos granos de arena van a experimentar la diagénesis y al cabo de un tiempo tenemos esa roca sedimentaria. Entonces comencemos y veamos uno por uno. Tenemos cuando el tamaño del clasto, es decir, de la fracción principal, es el más grande, es decir, entre los 2,56 y los 2 milímetros, tenemos un tipo de roca denominados conglomerados o brechas. Que sean conglomerados quiere decir de que el clasto es redondo, ¿sí? Cuando el clasto es anguloso, fíjense acá tenemos un ángulo, ¿sí? Entonces tenemos anguloso.
esta roca se llama brecha. Y acá también podemos ver lo que recién Joana preguntaba. Tenemos los clastos de mayor tamaño, fíjense que son todos los de mayor tamaño, que son estos clastos blancos. Alrededor de estos clastos blancos tenemos lo que es la matriz, ¿sí? Esa matriz también está formada por fragmentitos de ya sea minerales o de rocas, pero son todos más pequeñitos en comparación con estos clastos de mayor tamaño. Y todo está unido, todo está pegado, todo está ligado por el cemento. No estamos viendo el cemento, podemos ver una coloración. Vamos a esta imagen. Si los clastos son todos redondeados, estamos en presencia de una roca denominada conglomerado. Alrededor de estos clastos de mayor tamaño, observo una matriz y estoy observando una matriz medio colorada también, al igual que acá. Entonces, pero esa matriz está formada por fragmentitos, por granitos de menor tamaño. Y todo está ligado, todo eso está pegado, ¿sí? Entonces ahí tenemos una roca sedimentaria, ¿sí? Si está ligado, si está pegado, si está cementado, estamos en presencia de una roca. Si no estuviese pegado, teníamos el material no consolidado, ¿sí? Tendríamos esa grava, pero ya ocurrió la diagénesis, ¿sí? Ocurrió la litificación, entonces ya tenemos esa roca sedimentaria, la sedimentita. Pasemos. También nos podemos hacer una pregunta y decir, ¿por qué estos clastos, la fracción principal, es angulosa y acá es redondeada? ¿A qué se debe? Y se debe a que en su proceso hasta llegar a la cuenca de sedimentación, el recorrido fue más largo de unos clastos y acá el recorrido fue más cortito. ¿Qué quiere decir de que el transporte, ese desplazamiento fue más largo? Ustedes tienen que imaginarse de que ese detrito va rodando, ¿sí? Va rodando a favor de la pendiente. Entonces, si tenemos una distancia mayor, ese detrito, ese fragmentito, se va redondeando, ¿sí? Entonces, luego cuando se deposita y después cuando experimenta ese último cambio que es la diagénesis, tenemos una roca parecida a esta imagen, ¿sí? Los clastos están redondeados en su mayor porcentaje. Si tenemos una roca, una muestra de mano, en donde más del 50% de los clastos de la fracción principal son redondeados, podemos decir que estamos en presencia de un conglomerado. A ver, vamos a la segunda imagen. También ocurrió una meteorización, entonces por lo tanto tenemos esa fragmentación de la roca preexistente, ¿sí? Producto de esa fragmentación tenemos esos detritos. Esos detritos van a experimentar la erosión, experimentan el transporte. Pero fíjense de que acá esa distancia es más cortita hasta llegar a la zona baja y en donde son depositados. Entonces, esos fragmentitos que han experimentado un menor transporte quedan angulosos, no se redondean, no han rodado tanto. Por lo tanto, el fragmento el detrito queda con ese aspecto anguloso. Ese que quede redondeado, que quede anguloso, es lo que le confiere el nombre. Conglomerado redondo y la brecha angulosa.
¿Hasta ahí vamos bien? Agustín, Sí, profe. ¿se entiende muy Sí, bien? profe. Muy bien. Sí. Entonces, continuamos con este gráfico, con este cuadro. Entonces yo les taché la primera porque ya lo vimos recién. Vamos a lo que es o el nombre de una roca que ya está consolidada, vamos a lo que es la arenisca, ¿sí? En esa arenisca, fíjense en de que también reconocemos, como dijimos al principio, los clastos de mayor tamaño, reconocemos la matriz que está formada por clastos de menor tamaño en comparación con la fracción principal, y todo está ligado, por eso tenemos una roca sedimentaria. Ahora, si el material no consolidado, antes de que se forme esa roca sedimentaria, era una arena, los granitos esos de arena, cuando se forma la roca sedimentaria, tenemos una roca denominada arenisca, ¿sí? Entonces, en esa arenisca reconocemos clasto, matriz y cemento. Fanny, esta arenisca que tiene una coloración rojiza, ese color rojizo, ¿a qué puede deberse? A la presencia del cemento, ¿verdad? Sí, profe, voy a responder yo porque se fue al baño, Fanny. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Si es rojo, ¿qué presencia de qué tenemos ahí, Joana? De hierro. De hierro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo en mis manos una roca que se formó anteriormente por los granitos de arena, yo le voy a sentir al tacto esos granos de arena, ¿sí? Si los granitos están expuestos, le paso la mano y voy a sentir cada uno de esos granitos, ¿sí? Pero los granos ya van a estar unidos, ya van a estar ligados. Entonces estamos en presencia de una roca denominada arenisca. Si tenemos esta roca, que también es una arenisca, pero en su aspecto tiene ese color amarillento, es porque el cemento es de carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio le confiere el color amarillo a la roca. Entonces, ya vimos conglomerado, ya vimos arenisca y ahora vamos a la última parte de este cuadro. Y vamos a lo que es el tamaño. Y aquí dice de que el tamaño, cuando el tamaño del granito es mucho más finito del tamaño del clasto, 1/16 y 1/256, estamos en presencia de una roca denominada limolita o arcillita. ¿Sí? Si estamos en presencia de una limolita, el material suelto a partir del cual se forma esa roca es el limo, una partícula muy pequeña, ¿sí? Ya hablamos de partícula porque es muy chiquitita. Ahora, si la partícula es una arcilla, la roca que se forma es una arcillita o arcilita. ¿En qué se diferencia la limolita de la arcillita? Es de que una viene de limo y el limo tiene una coloración amarillenta. Y las arcillas, por lo general, tienen una coloración rojiza. Entonces, un ejemplo de una limolita es lo que están observando en esta imagen, ¿sí? Yo toco esa roca y el limo y la arcilla son muy suavecitas. ¿Por qué? Porque al tacto son muy chiquitas las partículas. Entonces no voy a sentir el grano de arena como en la arenisca, ¿sí? Voy a sentir al tacto todo finito.
A ver, hagamos una prueba. ¿Qué es lo que, qué roca estamos observando acá, en donde tengo el cursor? Y si yo veo de que los clastos, en su mayoría, más del 50%, son redondeados. ¿Cómo se llamaría esta roca? Cualquiera puede responder. Conglomerado. 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 Bien, ahora fíjense en esta de que tenemos clastos llamados clastos angulosos. La Una roca- brecha angulosa. Perfecto. Ahora, acá, ¿qué podemos decir de esta muestra? ¿Cómo se llamaría esta roca? Arenisca. Arenisca, perfecto. Y si la partícula es un limo, ¿cómo se llamaría esta roca? Limolita. Limolita, perfecto. Acá se puede observar, a ver, si es que yo les pido de que me hagan una descripción, Joana, esto que, ¿cómo llamamos a lo que yo estoy marcando con el cursor? Clastos, profe. Los clastos, ¿sí? La fracción principal. ¿Cómo son los clastos? Yo quiero que vos, Joana, me hagas una descripción de esta imagen. Bueno, en esta se pueden observar clastos redondeados, donde su matriz es de color rojizo. Bien, ¿y cómo son los constituyentes de esa matriz? ¿Son del mismo tamaño? ¿Son de menor No. tamaño? Los de la matriz son de menor tamaño y están pegados por un cemento que no se ve. Exacto. ¿Podemos decir qué cemento está presente acá? El hierro, profe, Perfecto. por el color. ¿Y cuál es Marisol o Mariluz, cuál es la diferencia entre estas dos muestras? Lo más notorio. El clasto, que este es anguloso y el otro es redondeado. Perfecto. Marisol sos, ¿no? Ujú. A ver, Marisol, ¿nos acordamos el tamaño de los clastos? No, profe. Entre 2,56 y 2, ¿sí? Milímetros. Entonces, eso también es importante que lo sepamos. A ver, ¿quién se anima a hacerme una descripción? ¿Qué pueden decir de esta imagen? Agustín o Jaramillo. ¿Ninguno? Bien, profe. Dale, a ver, Agustín, vamos. Que al principio Sí. existe una roca ya existente que produce una meteorización, que es la Perfecto. fragmentación de la roca, Muy en la cual bien. se produce el granito y de esta sale el detritos, Perfecto. el cual luego pasa la erosión, que es la remoción de ese material. Muy bien. Luego Luego, tenemos el transporte, perfecto, que es el desplazamiento de los fragmentitos, ¿no? Muy bien. Después, llegando a lo que sería la depositación, que se depositan en capas. muy bien. Y la diagénesis, La última etapa que es, que era un cambio físico, químico, bioquímico de la materia, donde exacto, sufren una compactación. muy bien. Así es como se llega a la formación de una roca sedimentaria clástica. Recuerden siempre que cuando ustedes vuelvan a estudiar,
clasto o clástica significa roto, que se rompió una roca preexistente. Es lo que explicó recién el compañero Agustín. Existe una roca preexistente. Como ya aprendimos ígneas, entonces sabemos de que acá está presente ese granito, esa roca ígnea intrusiva. Se fragmenta esa roca, se fragmenta mediante el proceso de meteorización, ¿sí? Se fragmenta, tenemos fragmentitos más pequeños denominados detrito, como dijo Agustín, ¿sí? Esos fragmentitos van a experimentar la erosión, que es la remoción del material, y lo pone a disposición al transporte, para que sean transportados. ¿Quién realiza el transporte? El agua, el viento o el hielo. Y lo nombramos ahora y ya el agua, el viento y el hielo se denominan agentes. Disminuye la pendiente, entonces ya no puede seguir ese transporte, entonces se deposita, ¿sí? Se produce esa depositación y ahí empieza la diagénesis. ¿Qué era la diagénesis? Son los cambios que Agustín recién dijo, físico, físico-químico, bioquímico, ¿sí? Entonces experimenta una compactación, recristalización, una cementación y tenemos esa roca sedimentaria. Así que, según el tamaño en todas esas rocas sedimentarias clásticas, reconocemos todas estas partes, clastos, matriz y el ligante, que es el cemento. Muy bien, entonces ya tenemos rocas sedimentarias clásticas. Ahora vamos a lo que rocas sedimentarias químicas. Y las rocas sedimentarias químicas, en su cabeza se vuelven los minerales, ¿sí? Dice de que se forman por un precipitado